No. Ese es uno de los grandes mitos, bulo, fake news, ¿vale? Que hay. Dice, bueno, yo si no hay testamento, pues yo mientras viva me puedo quedar en el domicilio. No. Hola, si no me has visto antes me llamo Andrea y en este canal hablo sobre buscar trabajo, mercado laboral y liberalismo. Como sabéis, uno de los pilares de una sociedad liberal es el respeto a la propiedad privada y eso incluye poder transmitir lo que es tuyo a quien consideres oportuno cuando vas a morir. De hecho, esto es precisamente lo que anima a mucha gente a construir un patrimonio a lo largo de su vida y por eso ahorran e invierten. Esta transmisión de patrimonio está sujeta a la ley y estemos o no de acuerdo con ella, debemos conocerla. ¿Sabes qué beneficios tiene hacer un testamento? ¿Sabrías qué pasos dar si ahora mismo fallece alguien que te ha dejado algo en herencia? Abel Marín es un abogado experto en derecho de sucesiones, entre otros temas, al que conocí en las Jornadas de Independencia Financiera de Valencia. Forma parte de Marín y Mateo, un despacho de abogados al que por supuesto os animo a contactar si necesitáis servicios relacionados con sus sectores de especialización. Os dejaré la web en la descripción. Pues he hablado con Abel para resolver algunas dudas que tenía sobre este tema tan importante de las herencias. Os enseño lo que hablamos. Pues como os dije en la introducción, tengo hoy conmigo a Abel Marín, que es un abogado experto, entre otros temas, en derecho de sucesiones. ¿Cómo estás, Abel? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Yo, como también comenté antes, Abel, nos conocimos en las Jornadas de Independencia Financiera de Valencia. Él dio una charla hablando sobre el tema de herencias, lo difícil, lo fácil que se le dan en España y demás. Y me pareció que lo hiciste de una manera súper amena, porque a veces el tema de la ley es un poco árido y bueno, por eso me acuerdo que pensé, tengo que pedirle a Abel a ver si tiene la movilidad de venir a mi canal y bueno, ha aceptado, así que estoy muy contenta. Pues vale, empecemos. Perfecto. Pues bueno, a modo de presentación ya comenté que eres experto en derecho de sucesiones, también en inmobiliario, hipotecario y tributario, y tienes de hecho un libro que se llama Protege tu herencia. Entonces me gustaría preguntarte, antes que nada, ¿qué es lo que te hizo escribir este libro? ¿No? Si es porque crees que en España nos falta un poco de conocimiento sobre este tema. Bueno, lo hice por vocación de divulgación social y porque veo día a día, desde hace muchísimos años, ya soy algo mayor, llevo 25 años ejerciendo, trabajando, y veo que el desconocimiento de la ley pues muchas veces mete en problemas a las familias y hay forma de evitarlo con el Perfecto. conocimiento normalmente. Claro, sí, sí. Y una pregunta así muy general para empezar. ¿Crees que en España es fácil heredar? En España es fácil heredar en cuanto a la gestión, es decir, heredar de cualquier forma es fácil, pero si queremos heredar y salvaguardar nuestros derechos económicos a futuro, sobre todo los riesgos tributarios, económicos y familiares, es decir, muy personales, es mejor hacerlo con cierto asesoramiento, conocimiento de todas las cuestiones, sobre todo las tributarias, ¿vale? Porque a veces pueden ser elevadas. Sí, sí, sí. Hacienda a veces te puede meter unos sustos cuando no sabes Sí. dónde te metes. Y puede ser, la experiencia puede ser muy distinta en función de las comunidades autónomas o qué, digamos, ¿cómo de diferente es la ley en función de dónde vivas? Bueno, vamos a ver, a nivel de gestión es similar en todas, pero a nivel de contenido de la ley, del derecho de legítimas, que luego hablaremos, supongo, sí que es diferente. En España rige mayormente el Código Civil, que es denominado como derecho civil común, común a todos, y después en las comunidades autónomas con derechos forales, con cierta autonomía legislativa en materia de sucesiones, sí que hay variaciones muy sustanciales, ¿de acuerdo? En general, hay limitación para heredar en régimen común, hay un sistema de legítimas y también en todas las comunidades autónomas, excepto en Navarra. En Navarra, el derecho de sucesiones es muy similar a la cultura anglosajona en la que tú te hallas, ¿no? Hay libertad para testar, es decir, no tienes que reservar una porción ni nada a nadie, puedes dejárselo a tu vecino, a tu amigo, a una ONG, incluso a una mascota, ¿no?
Vale. Pero en otras comunidades sí que hay también diferencias. Normalmente el Código Civil, el derecho común, es más restrictivo en cuanto a la libertad que tenemos como testadores en dejar nuestro patrimonio a quien queramos. Hay una limitación importante, que son 2/3 partes con carácter general a las personas que tienen hijos. Vale. Cuando decías que hay una limitación te refieres a eso, ¿no? Que no puedes, digamos, dejarle lo que quieras a quien quieras. Exacto. También es bastante complicado, pues por ejemplo, desheredar. Vale. ¿Cuáles son los beneficios de hacer testamento? ¿Cómo facilita luego todo el trámite a los herederos, si es que lo facilita? Pues mira, hacer testamento facilita algo de tiempo, un poquito de dinero en los trámites iniciales a la herencia, a la sucesión. Si tenemos testamento, nos evitamos de hacer la declaración de herederos. La declaración de herederos es un procedimiento notarial breve, pero que tiene un pequeño coste, 300 euros, y sobre todo tenemos que esperar un mes a que se cumpla el plazo. Hay que publicación de edictos y cuando no tenemos testamento se aplica la ley. Pero ¿cómo sabemos si una persona que ha fallecido tiene marido o esposa o tiene un hijo, 2 o 7? No lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, en el testamento esa duda se aclara, pero cuando no hay testamento es en la declaración de herederos. La declaración de herederos es un acta en la cual acudimos a un notario, un fedatario público, y con un testamento, con el certificado de últimas voluntades y con 2 testigos decimos, oye, pues fulanito ha fallecido, estaba casado, su mujer se llamaba como fuere, tenía 2 hijos, Javier y Ana, y ahí vienen 2 testigos que dicen, sí, yo lo conocía a este señor y es cierto. ¿De acuerdo? Se cierra el acta, se publica en edictos en el ayuntamiento, que es el lugar donde residía el fallecido, y transcurrido un mes, si nadie nos sale un nuevo heredero desconocido, que no suele ser el caso, aunque de vez en cuando sí que ocurre, ¿de acuerdo? Sí, y pues entonces se cierra el acta y ya es lo que sustituye al testamento. Pero ¿qué pasa? Que se aplica la ley y la ley, a veces, lo que dice la ley en el orden de suceder, de heredar, nos puede gustar o no nos puede gustar. Y normalmente es muy beneficioso para los hijos, pero muy perjudicial para el cónyuge. Y eso muchas veces causa graves problemas familiares, porque deja desprotegido normalmente a las viudas, porque es común en casi todas las especies, también en la humana, que las mujeres vivan más años, tienen más longevidad y se dan pues muchos más casos. La relación es un 80-20 o más, ¿de acuerdo? Hay más viudas que viudos. Se suele enviudar a la edad ya pues, mayor, donde tienes poca capacidad para reaccionar económicamente y a veces pues, esto genera muchos problemas. Luego también hacer testamento nos da la libertad de organizar el patrimonio para que lo reciban nuestros herederos de una forma ordenada. Podemos decir, bueno, yo tengo 3 inmuebles, 4 inmuebles y fondos de inversión o capital y quiero a mi hijo tal determinado inmueble, a mi hija el otro inmueble, los otros 3 por partes iguales y los fondos pues a mis nietos porque quiero que estudien, ¿no? Nos da ese derecho, ¿no? Esa posibilidad. Si lo hacemos de forma genérica, después los herederos tendrán que ponerse de acuerdo y no siempre hay acuerdo. Y entonces se generan bloqueos y problemas entre hermanos, ¿no? Que a lo mejor esos problemas normalmente, como digo yo, nacen en la infancia o en la adolescencia o incluso en la juventud, ¿no? Esas envidias, esos celos, esas discrepancias. Después, en el transcurso de la vida, pues hay hijos que cuidan más a sus padres, otros les prestan menos atención, hay agravios comparativos, piensas que han sido injustos contigo, el otro piensa que, bueno, los problemas de la vida humana. Sí, sí. El testamento es buena forma para evitar que eso suceda. Claro, y ahora que sacaste el tema del cónyuge, recuerda una cosa que... común es el usufructo de una tercera parte, ¿vale? El usufructo vitalicio de una tercera parte. ¿Y qué pasa con las otras 2 terceras partes? Pues que son de los herederos. Voy a poner un ejemplo, el que tú has dicho, pero con números, que se va a entender mejor. Un señor tiene una vivienda que compró él o heredó él. O lo compró de soltero, por lo tanto es del solo, o lo heredó de sus padres y vive allí. Después se casa, pasan 10, 15, 20, 30, 40 años, la casa era de él. Estaba bien con su mujer, vivían los 2 en la casa, no hace testamento o hace un mal testamento, que luego hablaré de ello, porque a veces se hace testamento y realmente dices lo mismo que dice la ley, por lo tanto
no te sirve para prácticamente nada el testamento, para empeorar las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pasan 50 años, fallece el señor, queda la señora viuda, tiene 80 años, a lo mejor la relación con un hijo o con varios de los hijos no es buena, ¿por qué? Porque por 1000 motivos, porque restablece una nueva relación con otro señor o porque simplemente incompatibilidad de caracteres, hay enemistades, también se meten las nueras, los yernos, bueno, en fin, puede haber necesidades económicas por parte de los herederos, les vendría muy bien vender el piso y cobrar su herencia, porque pueden estar un poquito asfixiados económicamente, las 1001 situaciones que se dan en la vida. Pues bien, la mujer dice, bueno, no he hecho testamento, pero yo mientras que esté viva, pues viviré en la casa. No. Si esa vivienda vale 90.000 euros, 2/3 partes, que son 60.000, son de los herederos. Solo tendría derecho al usufructo de 1/3, pero el usufructo vitalicio de 1/3 tiene también un valor. Si la señora tiene 79 años, por ejemplo, su usufructo valdrá un 10%, un 20%, porque el usufructo se valora en función de la edad que tenemos, en según de la esperanza de vida, la expectativa de vida, el valor del usufructo vitalicio depende de nuestra esperanza de vida. Y se hace un cálculo actuarial muy sencillo, que es 89 menos la edad que tenemos. ¿89 porque es la esperanza de vida? ¿O? No, 89 porque de los 0 a los 20 años el usufructo se valora en un 90%. Y se va mermando un 1% por cada año que vamos ganando en vida. Vale. Por lo tanto, el usufructo, conforme vamos envejeciendo, vale menos un 1% cada año. Al final queda estanco en 79 años, que es el 10%. Claro, una señora de 79 años, 89 menos 10, he hecho antes mal el cálculo, son 10, el 10%. El 10% de un 33%, que es 1/3, es un 3% solo. Entonces la señora que creía que tenía derecho a heredar el usufructo de toda la vivienda, resulta que cuantitativamente hereda un 3 y pico por ciento. El 96,66% sus hijos. Evidentemente, sus hijos están en su derecho a coger y vender la vivienda. Para ello habrá que desahuciarla, evidentemente. A su madre, que eso sucede, poco, pero sucede, pero lo que sí que sucede mucho es a la esposa de su padre, que no tiene por qué ser su madre. Vale. Y matizaste que la vivienda había sido comprada por él de soltero. Si la hubieran comprado juntos, eso no puede pasar, ¿no? Sí, pasa igual, pero solo sobre el 50%. Cuando hay un fallecimiento, si dos personas están casadas en régimen de gananciales, lo compran por mitad, ¿sí? Cuando uno fallece, se liquida la sociedad de gananciales, se extingue. Un matrimonio se extingue o porque te divorcias o porque te mueres. Claro. ¿Vale? Vale. También por nulidad y por algún caso más, ¿no? Pero normalmente cuando fallece sucede una cosa igual que en el divorcio. Hay que repartir los bienes comunes, gananciales. Entonces, se aplicará sobre el 50%. Entonces, en el mismo ejemplo, serían 45.000 euros serían de la señora, porque es de ella, la mitad es de ella, y los otros 45.000 de valor serían la herencia. De ahí 2/3 más la nuda propiedad del otro tercio, es decir, casi todos los 45.000 euros pertenecerían a ese hijo o a esos hijos. Si el hijo le dice, mamá, dame mis 40 y tantos mil euros, hombre, si te pilla con 79 años y no tienes un duro ahorrado, pues es complicado que puedas hacer frente. Si te toca venderlo, irte de alquiler o comprarte una cosa más modesta, o vete tú a saber. Claro, porque los hijos lo que podrían decir es, si no quieres que lo venda, dame mi parte, ¿no? Exacto, exacto. Vale, vale. O sea, que si la persona... Pero cuando acaban vendidas, eso que te comenta tu madre, cuando acaban vendidas las propiedades, ¿por qué es? Porque no hay liquidez para satisfacer a los herederos su derecho hereditario, al cual tienen derecho. Mira, esto es muy común cuando en segundas nupcias. Muy común es muy común, que se da muchísimo. ¿Vale? Un señor enviuda y se casa con otra señora, o se divorcia y se casa con otra señora. No es madre de sus hijos, es la segunda esposa. La relación no suele ser idílica en muchos casos, pero aun siendo correcta la relación, por mi experiencia, que es muchísima, cuando fallecen los hijos del fallecido dicen, mira, esta no es mi madre, me sabe muy mal, pero yo quiero mi herencia. Entonces te encuentras con señoras que a lo mejor confiaban en que su marido les había dejado el usufructo vitalicio o lo que fuera, que lo puede dejar en testamento, pero no del todo, y que tiene que pagar a los hijos de su marido lo que les corresponde legalmente o incluso lo que dice el testamento, que a veces también es lo mismo. Y entonces nos encontramos situaciones muy, muy angustiosas.
Por eso es una de las razones que es bueno ahorrar para no encontrarte con estas situaciones y disponer en tu patrimonio parte de liquidez para poder superar estos obstáculos que muchas veces nos vamos a encontrar. Sí, y mencionaste antes la legítima. ¿Qué es exactamente la legítima? La legítima es una porción de nuestro patrimonio que la ley reserva sí o sí, obligatoriamente, que debemos de conservar en el caso de fallecimiento para ciertos familiares. Y son los descendientes, hijos y nietos, los ascendientes, a falta de hijos y nietos, los ascendientes. Dices, ¿cómo puede ser? Sí, sí. Padres y abuelos, y 8 herencias hasta de tatarabuelos, a tataranieto. Ojo, sucede. Poco, pero sucede. Y también la legítima, aparte de la línea ascendente o descendente, es decir, línea directa, ¿de acuerdo? El tronco familiar, también existe la legítima viudal, la legítima del viudo o la viuda. Ahí sí que cambia según los derechos forales en Galicia, Cataluña, Aragón, País Vasco e Islas Baleares se modifica un poco. Son bastante similares, pero la de Cataluña, por ejemplo, es muy pequeña para la viuda. Por lo tanto, conviene mucho mirarlo en testamento para evitar poner a nuestra mujer o a nuestro marido en un serio aprieto. A lo mejor para tu público, que es mayormente más joven, lo cual para mí es un lujazo, ¿de acuerdo? Muchas veces dicen, bueno, eso me queda lejos, ¿no? Bueno, ojo, muchos ya tienen niños. ¿Qué pasa cuando hereda un menor? Pues que la herencia, esa legítima es del menor. Y a lo mejor la madre del menor, pues malvende la herencia. Claro, porque si el menor hereda, ¿su tutor o tutora puede disponer de ella? ¿O...? Claro, el tutor administra los bienes de su hijo o del tutelado. Sí. Tiene una supervisión judicial, pero no está el juez todos los días viviendo contigo para ver lo que haces y no haces, ¿de acuerdo? Claro. Ni el fiscal, hay fiscales y tal, se vigila normalmente anualmente, se piden cuentas y tal, pero ojo, puede haber una malversación. Y se dan muchos casos. Sí, me imagino. ¿Y la legítima es la cantidad que es la legítima es diferente en función de las comunidades autónomas? Y mira, normalmente en todas, menos en Navarra, es un tercio que se llama... Mira, la herencia se divide... Voy a explicar el régimen común y luego explico un poquito algunas particularidades autonómicas, ¿de acuerdo? Vale. El patrimonio de una persona que está con hijos se divide en 3/3 partes, en 3 tercios. El primer tercio se le denomina legítima estricta. Este va sí o sí, a los descendientes, hijos, nietos, bisnietos. Los nietos a falta del hijo, es decir, si uno tiene un hijo y ha fallecido, claro, pues va a los hijos del hijo, es decir, a los nietos. Bien, el segundo tercio también va para los hijos o descendientes, pero se le llama tercio de mejora. Este tercio podemos mejorar a uno de nuestros hijos. Por ejemplo, tenemos 2 hijos, el primer tercio lo tengo que repartir en partes iguales, 16% cada uno. El segundo tercio puedo decir, pues mira, mi hija Ana ha sido mucho más cariñosa con nosotros, tal, mi hijo también ha sido bueno, pero funciona muy bien, tiene trabajo, no le hace falta de nada, pues a Ana la vamos a mejorar. Y entonces dejamos una sexta parte, que es la mitad del primer tercio, a mi hijo Miguel, la otra sexta parte a mi hija Ana, más un tercio también a Ana, porque la mejora, y luego hay el tercer tercio, que es el de libre disposición, es el que podemos hacer lo que queramos. Podemos dárselo en herencia a quien queramos, a una ONG, a mis nietos, a quien queramos, ¿de acuerdo? Normalmente ese tercio es el que se utiliza en los casos de matrimonio para proteger al viudo o a la viuda. Vale. Es el que podemos disponer. El tercio de mejora también puede ser gravado, limitado a favor del cónyuge. Por eso, cuando no hay testamento, sé que esto es complejo, ¿vale? Cuando no hay testamento, solo la legítima del viudo, que es de ese segundo tercio del de mejora, se puede gravar con el usufructo vitalicio, que recordemos es lo más peligroso y es lo que suele suceder. Otra cosa es que no quieras proteger a tu cónyuge, porque a lo mejor tu cónyuge tiene suficiente solvencia y no es necesario, ¿vale? No pasa nada, pero si ves que va a tener dificultades en caso de que fallezcas, pues lo aconsejable es protegerlo. Y luego en las comunidades, el resto de comunidades autónomas, en todas, la legítima no son 2 tercios, es uno solo, ¿de acuerdo? Con 3 particularidades. En Navarra no existen las legítimas, es decir, que uno puede dejárselo a quien le dé la gana, lo cual me parece muy bien en algunos casos. Y en Aragón y en el País Vasco se puede
quitar la legítima, lo cual es una desheredación, siempre y cuando al menos a un hijo de todos o un nieto de todos tus descendientes ese tercio se reserve. Es decir, en toda España, menos en Navarra, un tercio no puedes disponer de él libremente. Es más flexible los derechos forales que el derecho común. ¿Y qué pasa en Navarra cuando muere una persona y no tiene testamento? Bueno, cuando una persona, entonces heredan sus familiares por línea de proximidad de parentesco. Siempre, siempre, siempre eso es común en toda España. Eso es muy buena pregunta, ¿vale? Eso es muy común en toda España. En este orden, el orden de suceder, de heredar es descendientes, a falta descendientes, ascendientes, hijos, nietos, bisnietos, a falta de estos, padres, abuelos, bisabuelos, y a falta de todos ellos, cónyuges. Si además eras viudo o soltero, entonces el resto de tus familiares, tíos, en el siguiente grado de proximidad familiar, y a falta de tíos, pues tus primos hermanos. Claro, y ahí ya ves lo que a veces ves en las películas de buscar a un heredero en otro país porque Sí. no hay más familiares. Bueno, vosotros lo veis en las películas, yo lo veo a diario. Claro. A diario. Ahora tengo una herencia que heredan 15 primos, hermanos. Muchos no conocían ni al fallecido. O sea, eso pasa. Eso de que te claro llamen y te digan, señor, claro que se ha muerto un tío abuelo, eso pasa. Claro que pasa. Tengo una herencia que nos ha costado varios años de resolverla, que al final han resultado 35 herederos. Madre mía. Ojo, 35 herederos, hasta el cuarto grado. Habían sobrinos que no conocían tampoco a la tía, que nunca la vieron físicamente, no sabían quién era. Los tenía también en el extranjero. ¿Qué pasa? Que cuando es tanta gente, la porción es pequeñita, cada uno hereda, claro, pero muy poquito. Si la herencia no es muy cuantiosa, pues no hay demasiado interés. Y como hay de todas las edades, pues sucede que de vez en cuando se moría uno antes de arreglar los papeles. Claro. Lo tienes que localizar, tienen que decir que quieren. A otros renunciaban. Si renunciaban, ¿qué pasaban? Seguía el siguiente grado de parentesco. Renuncia un señor, un sobrino, pues a los hijos del sobrino. Búscalos, claro, hasta que te encuentras con menores. Y cuando hay menores, ya para la aprobación, para la aceptación de una herencia, la tiene que aprobar un juzgado, más trámite judicial. Cuando él se vuelve a morir otro, ¿sabes? Ojo, ojo, ojo. A veces los testamentos, si no se hacen bien, se lía problemas muy gordos, pero muy, muy gordos, que pueden estar herencias pues años sin resolverse, pero por pura gestión, ¿eh? Claro. Aparte cuando hay gente con deudas, hipotecas, alguien en prisión, alguien desaparecido, que también sucede. Gente de esta que pues, dice un día, se fue, ya no supimos más de él. Y después están vivos. Pero hay gente que se desvincula de su familia libremente, a veces sin que haya pasado nada, a veces por disputas, por enfados. Lo que más veis en películas, en los despachos, claro, lo vemos. Es tu día a día, claro. Día a día. ¿Y cuál es el origen de la ley de la legítima? Porque eso a mí me llama un poco la atención, ¿no? Que el Estado me fuerce a hacer con un tercio de mi patrimonio lo que, entre comillas, ellos quieran. O sea, ¿cuál es la razón detrás de esta ley? Los orígenes profundos del derecho civil, que es el derecho entre las personas, no nacen de los estados, nacen de las gentes, derecho de gentes. Empezó ya con, bueno, en civilizaciones tan antiguas como la antigua civilización romana, que parte de nuestro derecho es germánico y parte es romano, ¿de acuerdo? Pues tienen sentido histórico. La mortalidad, que ahora es muy baja, antes era muy alta. La esperanza de vida eran 40 y tantos años. Lo normal era que cuando tú te murieses, tu prole, tus hijos, tu descendencia fueran jóvenes. Y lo normal también por las estructuras sociales es que para sobrevivir en sociedades antiguas hacía falta volver a contraer matrimonio. Los hijos del primer matrimonio siempre eran peor tratados patrimonialmente por el nuevo cónyuge, por la nueva esposa, por el nuevo marido, que los anteriores. La legítima urde sus motivos precisamente en la protección de la prole desprotegida, esencialmente. Entonces, dices, cuando te lo explican así, habrá autores que no den esta fundamentación, pero a mí sí que es la que más me gusta, es la que veo lógica. Y cuando se explica dice, bueno, pues sí que tiene sentido y todo el mundo dice, sé a lo que te refieres.
sé a lo que te refieres, ¿no? Como diciendo, sí, a la infancia hay que protegerla y normalmente pues urde sus motivos ahí. Sobre si es una sexta parte, una quinta o la mitad o lo que sea, bueno, eso anchas Castilla. ¿Y qué tan fácil es desheredar a un hijo y dejarle cero, nada? Es difícil por dos motivos. El primero, porque la ley marca unas causas tasadas, que son las que dice la ley, el Código Civil o los derechos forales, y son muy fáciles de entender y además todo el mundo las acepta porque coinciden con la moral y la propia ética. Si has atentado contra tu padre, si le has puesto la mano encima, si le has agredido, si le has robado, si le has humillado públicamente, denostado, es decir, le has estafado, todo el mundo entiende, son causas de indignidad que dice la ley, eres indigno para recibir una herencia, es decir, una persona que mata a su padre luego no tiene derecho a heredar de él, faltaría más. Faltaría más, ¿de acuerdo? Y hay una causa que es el daño físico y moral, ¿no? Y luego el segundo motivo es porque además nuestros juzgados y tribunales, es decir, nuestra jurisprudencia, lo ha hecho más restrictivo. Cuando un hijo es desheredado o un legitimario es desheredado, puede ser un nieto, el cónyuge, no tiene que probar que no hay motivos, simplemente tiene que oponerse a la desheredación porque no existe justa causa. Y corresponderá a los herederos demostrar que sí. Es decir, el típico caso de la oveja negra de la familia, con hábitos tóxicos, drogadicciones, alcoholismo, ludopatías, violencia intrafamiliar, agresiones, prisión, es decir, el típico calavera. Sus dos hermanos, buenísimos hijos, tal. Los padres desheredan al hijo pues, que tiene mal comportamiento, lógico y normal. Pero cuando fallezcan sus padres, simplemente que tendrá que decir, no es cierto que yo me merezca ser, no existen las causas de desheredación. Y serán sus dos hermanos los que deban probar que sí que las hay. Ahí es el problema. Y serán muchos casos que los juzgados dan la razón al desheredado. Mayormente dan la razón al desheredado. ¿Pero por qué? ¿Porque no tenga razón? No, porque no se prueba que la tiene. Claro. El derecho se basa en prueba. No en suposiciones ni en intuiciones, en pruebas. Afortunadamente. Afortunadamente, si no, sería, no es que me caes mal, tienes cara de ser mal hijo, desheredado, dice el juez. No, no puede ser, hay que probarlo. Entonces, para desheredar el consejo es, hoy, esta misma mañana he atendido un caso de estos, ¿no? De unos padres pues están muy, muy disgustados, llevan varios años sin ver a su hijo y, bueno, con muchos problemas, ¿de acuerdo? Y digo, siempre la desheredación hay que prepararla. Los pleitos se ganan o se pierden antes de empezarlos. Entonces, si quieres desheredar a un hijo, hay motivo. ¿Te ha pegado? No, no me ha pegado. Bueno, pues no te ha pegado. ¿No te ha robado? No, no me ha robado. Pero es que hace 10 años que no veo a mi hijo, no me llama ni en Navidad. No sé si está vivo o muerto y esto es la muerte en vida. Tengo una depresión. Bueno, pues si tienes una depresión, acude a tu médico de familia, que vaya haciendo partes, informes de cuál es tu pesar, que te haga un volante para el psiquiatra, psicólogo también, claro. que te diga si hay un tratamiento farmacológico, que refiera en el propio informe del tratamiento farmacológico que el origen del problema psiquiátrico, la depresión, se produce por el abandono de ese hijo. ¿Vale? Pero ir construyendo pruebas de cara a... Hay que preparar la prueba. ¿Por qué? Porque los que tendrán que probarlo lo tendrán muy difícil. Déjales tú ya la prueba. Claro. Déjales tú ya la prueba. Porque los testigos luego... El otro también aportará otros testigos que digan lo contrario. Los testigos, hombre, salvo en el tema penal, en los crímenes, que son muy importantes los testigos, ¿de acuerdo? Pero en materia civil los testigos no son una prueba con tanta... la prueba debe ser más documental. Y qué mejor que informes de psiquiatras, psicólogos, médicos, asistentes sociales, pues el típico anciano o anciana que está abandonada o abandonado en su domicilio, que no puede ni asearse, que es, bueno, casos tremendos. Si nada se dice, luego el heredero legítimo, el que sí que tiene que probar que su hermano no se ha hecho cargo, lo tendrá muy difícil. Claro. Bueno, ahora, digamos, poniéndonos en el caso general, cuando una persona fallece y sabemos que somos herederos, un padre, una madre, ¿cuáles, digamos, serían los primeros pasos que tenemos que hacer para tomar posesión de ese patrimonio? Bueno, primero, obtener el certificado literal de fallecimiento del registro civil, no el certificado del hospital, el del registro civil. Tenemos que dejar transcurrir 3 semanas, que son 15 días hábiles. Tras esos 15 días hábiles acudiremos
a la delegación del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia emite certificados de últimas voluntades, que es un documento oficial del propio ministerio que dirá esa persona fallecida si consta que hizo o no testamento, porque hay un registro general de todas las notarías de España en el cual se van registrando los testamentos. En ese certificado constará si hizo o no hizo y en caso de que hubiera hecho testamento, 1, 2, 5, 7 testamentos ordenado diciendo la fecha, el notario y el lugar donde se hizo, la población, siendo el válido el último. Si hubiera impugnación de un testamento, que se impugnara judicialmente y se le diera la razón al que lo impugna, sería vigente el siguiente que hizo. ¿De acuerdo? Eso no se puede pedir hasta pasados los 15 días, no da tiempo hasta que todo se va gestionando. Y decías, perdón, Abel, y decías de ir al ministerio, pero eso suena como muy de Madrid, ¿no? No. Primero, hoy en día todo se puede hacer telemáticamente. Vale. Muy sencillo, con el certificado digital o telemáticamente te lo pueden enviar al domicilio y en todas las capitales de provincia hay oficinas del ministerio. Vale. Es muy sencillo, muy sencillo. Segundo, ¿qué has de hacer? Saber qué vas a heredar, formar el inventario, buscar las escrituras de las propiedades, los certificados bancarios, hay que ir a todas las entidades a pedir un certificado de saldo a fecha de fallecimiento, heredas lo que había el día que falleció tu padre. No lo de antes ni lo de después. ¿De acuerdo? Documentación de vehículos, certificados de seguros de vida, certificado de posiciones de cuenta de valores, fondos de inversión, etc. Y muy importante, esto es muy importante, las deudas. Heredamos patrimonio y deudas, obligaciones, claro. Derechos y obligaciones. Hay que comprobar si tu padre pues, tenía préstamos y muy importante, y en esto ha habido cientos de miles de casos en España tras la anterior crisis inmobiliaria del 2008, los avales. Los avales se heredan. Entonces un padre tiene 3 hijos. Viene uno y dice, papá, ¿me puedes avalar? O papás, al padre y a la madre, ¿me podéis avalar para comprarme el piso? Ah, ¿pero qué piso? Bueno, pues un chalet enorme, tal, 300.000 euros. Hombre, hijo, es mucho dinero, pero venga, vale. Pero no le digas nada a tus hermanos porque si te avalo a ti, luego tendré que avalarle al resto, ¿vale? Uno y no más. Bueno, al final suelen acabando avalando a todos, ¿vale? Entonces, la deuda, el riesgo de deuda es muy alto. Pues bueno, imaginemos que solo uno, pues, luego este hijo, por lo que sea, tiene un negocio que le va mal, lo despide, hay un divorcio traumático con su pareja y ni paga el uno ni paga el otro, bueno, al final vuela a la casa y a lo mejor aún queda deuda. Si después fallecen los padres y nos callamos y no decimos nada y los hermanos aceptan la herencia, acabará viniendo esa reclamación. Y dice, pero bueno, solo contra los bienes, solo contra lo que has heredado. No. Tú has podido heredar un valor de 100.000 euros, en lo que sea, en fondo, y a lo mejor veniste una deuda de 500.000 de euros. Hay casos de estos, ¿vale? Hay que tener prudencia. Y es fácil solucionar. ¿Es fácil? No, evitarlo. Solucionarlo ya no es fácil, ya es muy difícil. Pero solucionarlo sí. Y hay 2 formas de solucionarlo. Primero, investigando antes. ¿Cómo investigo? Bueno, pues me voy a la Seguridad Social, a ver si mi padre tenía deudas, agencia tributaria, a Banco de España para que me den informe CIRBE, Central de Información de Riesgos de Banco de España, es el acrónimo, CIRBE, ¿vale? Ahí nos aparecerá la deuda viva actualizada mensualmente, o sea, cada mes se actualiza de lo que una persona viva o fallecida adeuda a entidades de crédito. Entidades de crédito, no a fondos de inversión buitre, no a particulares, ahora seguiremos. Tanto si se debe directamente, es decir, pidió un préstamo mi padre al Santander, al BBVA, a quien sea, a la Caixa, quien sea, o no, deuda indirecta. Mi padre no pidió préstamo, pero resulta que ha avalado y aparecerá la cifra que se adeuda en ese momento. ¿Y en qué situación está? Puede estar al día, o puede estar fallida, o puede estar en reclamación ya judicial. O puede que no haya nada. Y si no hay nada, dices tú, se entera un hermano y dice, yo recuerdo que al Tete le avalaron para
para la hipoteca del casoplón ese que se compró y al final acabó, qué raro, no aparece aquí en Banco de España. Entonces hay que ir, mi recomendación, hay que ir a los juzgados donde tenía domicilio el fallecido. Es decir, mi padre ha fallecido, quiero saber si hay algún procedimiento judicial en marcha de reclamación. ¿Y esa información nos la dan? Simplemente muestro con un documento que mi padre ha fallecido y... Sí. Y vale. te dicen, bueno, hay un procedimiento en el juzgado número tal de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Bilbao, de lo que sea, y ya vas al juzgado en concreto en donde está el procedimiento y ya consultas. Si no te lo dan, pues bueno, habrá que hacer otra cosa, que es lo que voy a explicar. Normalmente los funcionarios dicen, pues sí, mira, te dicen el procedimiento, si no quieren decírtelo, pues bueno, te puedes poner en contacto pues, con el abogado del banco o del que ha reclamado y bueno, al final se pueden solucionar las cosas. Pero si no hay colaboración, que sí que la suele haber, ¿de acuerdo? La gente normalmente ayuda a estas cosas, ¿no? Pues bueno, puedo hacer la aceptación a beneficio de inventario, que es el mecanismo legal para evitar que las deudas que pudieran venir no sean superiores a lo que heredo. La aceptación a beneficio de inventario significa heredo, pero si vienen deudas, el límite está en el valor de lo que heredé. Heredo un piso que vale 100.000 euros, luego resulta que mi padre debía 200.000, yo respondo hasta 100.000. No con el piso, sino hasta el valor del piso. Porque el piso lo he podido vender y haberme gastado los 100.000. Pues tendré que reintegrar hasta 100.000. Y ya está. Los menores, como norma general, porque lo dice la ley, cuando aceptan las herencias, la aceptan a beneficio inventario. A un niño que hereda no se le puede luego reclamar más cantidad. Pero cuando llega a la mayoría de edad tiene un plazo para ratificar la herencia. Vale. Eso supongo que quien no lo hace es porque no sabe que existe, porque es algo que es como muy sensato hacerlo, ¿no? Claro, sí, sí, la mayoría de personas sí lo saben, porque saben de la vida de sus padres, de que han tenido problemas, ¿vale? O que un hermano pues, ha tenido conflictos. La mayoría sí, la mayoría. Pero, ¿qué pasa cuando heredas de un hermano? ¿Qué pasa cuando heredas de tu tío o de tu tía? Que sí sabes, pero no sabes mucho de él. Y si tu tío, el típico tío del piso que heredas el piso, 3 sobrinos, y si resulta que el tío avaló al vecino porque era amigo suyo o al hijo de un amigo, ¿qué pasa? Entonces eso no te enteras. En mi caso, nunca tramitamos una herencia sin hacer las comprobaciones. Aunque te digan y te juren y te perjuren que no, porque a veces pasa. Claro. Ten en cuenta, por ejemplo, una letra de cambio. Gente especialmente las personas que en su vida productiva, en su vida profesional han sido autónomos, empresarios, que ahí se pueden venir cosas muy gordas. Pagarés, letras de cambio, ¿qué pasa con todo eso? Avales a empresas, tengo una SL para abrir una póliza de crédito, me pedí el aval de los socios, luego dejé de ser socio, me fui, mis socios no pagaron, es decir, todo este tipo, fueron renovando, tapando agujeros y tal, al final explota todo. Mi padre falleció hace 5 años, yo hice la herencia hace 5 años, pero explota ahora la deuda. Claro, lo que te no está registrado en ningún sitio, no había reclamación en los juzgados, no había, en el Banco de España no había datos. Ostras, claro. Cuidado, sí. Cuidado. Ahora que mencionaste lo de heredar de un tío o de una tía, tienes un artículo en tu web que dices que heredar de un tío o una tía puede ser un calvario. ¿Y eso? ¿Por qué? Bueno, porque en general, mira, el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto muy ideológico. Como es ideológico, pues es muy sensible electoralmente. Entonces, aun en las comunidades autónomas que lo trata con más gravosidad, pues no deja de tener ciertas bonificaciones en los casos de ascendientes, descendientes y cónyuges. Es decir, no se masacra tanto fiscalmente a los hijos, heredar de un padre, heredar de tu marido, de tu esposa, de tu abuelo, normalmente no está tan maltratado. Pero heredar de un colateral, eso está muy maltratado. Primero, las reducciones por parentesco son muy bajitas y además hay un coeficiente multiplicador. Es decir, una herencia de 100.000 euros puede costar 30.000 euros heredarla si la hereda un sobrino. El IVA de una vivienda es el 10%. El impuesto de transmisiones patrimoniales, si yo me compro una vivienda de segunda mano, pago un 10%. Ostras, si la heredo de mi tío, un 30%. ¿Por qué? Ya.
¿Por qué? Es el impuesto a la envidia, ¿vale? Es el impuesto a la envidia. Es un impuesto, pues, carísimo. Mira, estuve analizando hace 2 semanas un caso, un hombre en Galicia fallecido, joven, soltero, sin padres, sin hijos, sin herederos legales, sin legitimarios. Podría habérselo dejado a un primo, a sus tíos, pues se lo ha dejado a un amigo. 16 millones de euros. Por real, ¿eh? ¿Sabes cuánto tiene que pagar el amigo de impuesto de sucesiones? 13 millones. O sea, eso es un... ¿Qué por ciento? ¿Un 80 o más? El 80%, rozando la confiscatoriedad, el principio constitucional que los impuestos no pueden ser confiscatorios. ¿Por qué? Porque el que hereda también tiene un patrimonio bueno. Entonces se producen doble coeficiente, uno porque no hay parentesco y otro porque el que hereda también tiene un dinero. ¿Eso qué tiene que ver? El coeficiente es el 2,4, es decir, si fuera un hijo pagaría una cantidad y por ser un amigo pagas el 2,4, o sea, un 340% más. Ojo, ¿eso es normal? Yo no lo veo normal. Es que el hecho de que como tienes mucho patrimonio te meto esta clavada es como, suena como vengativo, como... Sí, vengativo, por eso digo que es un poco el impuesto, junto al impuesto de patrimonio es el impuesto de la envidia, que digo yo, ¿no? Es decir, pues que pague, hombre, que pague ¿por qué? ¿No? O sea, a mí hice una conferencia que me pidieron hace poquito y dije, pero vamos a ver, este país premia la envidia y premia a la ludopatía. Y dicen, bueno, ¿cómo que la ludopatía? Digo, sí, si te tocan 16 millones de euros, igual que en esta herencia de un amigo, si te tocan 16 millones en la lotería, pagas el 20%. Y hasta hace poco ni eso, ¿no? Hasta hace poco ni eso, estaba exento totalmente. Sí. El Estado, con su hiperregulación, paquidérmica regulación, ¿vale? Sin darse cuenta, quiero pensar que sin darse cuenta, sin conciencia, prefiere que juguemos a la lotería y que seamos ludópatas a que establezcamos lazos de amistad. Sí, sí, y a que estés toda la vida trabajando, ahorrando, invirtiendo para luego dejárselo a alguien. Ahora mismo, con todos los cambios que hubo, ¿en qué comunidades autónomas es más alto el impuesto de sucesiones? Pues mira, yo vivo en la Comunidad Valenciana, es la tercera más cara. En general he hecho un estudio. Lo he hecho, me lo han publicado en un periódico, bueno, en Expansión me lo publicaron, está muy estudiado, analicé todos los presupuestos generales de todas las comunidades autónomas y diputaciones forales vascas, que son 3, es Navarra, analicé el grado, la repercusión que tenía la recaudación en los presupuestos de todas las comunidades, de los 3 ejercicios anteriores al 22, es decir, bastante, y además calculé, y además lo trabajo normalmente en el despacho, 2 supuestos en todas las comunidades autónomas. Digo. En general, las comunidades, y el oyente lo va a identificar enseguida, las comunidades gobernadas por los partidos conservadores rebajan el impuesto muchísimo. Siempre en línea ascendente y descendiente. Con los colaterales, los tíos y los sobrinos los tratan de mal casi todas igual. La que mejor Galicia, pero también cobra. Y las comunidades de signo político progresista o de izquierdas, pues es un impuesto que lo encarece. ¿De acuerdo? Y como vivimos, ya sabes tú, en los estados desunidos de España, pues depende de dónde vivas y dónde te mueras, ¿de acuerdo? Pues vas a tener una tributación muy diferente a la otra. Pero tengo que decir que en general, como es un impuesto muy ideológico y la mayoría de herencias, la inmensa mayoría es en línea ascendente o descendente, entre padres e hijos, son la mayoría, no es tan gravoso. ¿Alguna vez has visto el caso de alguien que renunciara a la herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones? Lo he visto un poco y siempre por ignorancia, ¿vale? Salvo el caso tan exagerado que me he encontrado hace pocas semanas que he comentado, salvo ese caso, eso ocurre uno de cada 100.000, ¿vale? La mayoría son herencias de padres e hijos o entre hermanos, fallece tu hermano y heredas, o fallece tu tío, esas se llevan casi todo, ¿vale? El 99% de las herencias son así. No se paga, o sea, se puede pagar hasta
en una herencia fuerte de padres, o sea, de entre tíos y sobrinos o entre hermanos, que son las más caras, las más habituales que son caras, no suele superar el 50%, 50%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tú renunciarías a un patrimonio, a un boleto de lotería de 100 porque no te da la gana pagar 50? No, ya. No. ¿Pero qué ocurre? ¿Y por dónde vienen las renuncias conscientes a esto? Si tú heredas una herencia de 1.000.000, no te importaría pagar medio. Yo creo que a nadie le importaría pagar medio. Pero ¿y si el millón ese que heredas no es dinerito, sino Es que es, inmobiliario, por ejemplo. claro, si es no sé cuántas hectáreas de monte que valen 1.000.000 de euros? Dices, hombre, está muy bien, pero ¿cómo narices vendo yo esto? No Claro. me lo... ¿Y qué voy a pedir? ¿Un préstamo de $500.000 para pagar la herencia de una cosa que no sé si me la van a... si voy a ser capaz de venderlo o explotarlo? Sí, o si heredo inmuebles singulares o no singulares, si heredo un inmueble de 1.000.000 de euros en un barrio representativo de cualquiera de las ciudades donde vivimos, bueno, sí, el inmueble vale 1.000.000, pero si me lo dan, bueno, pues ¿qué haces? Pues puedes pedir un aplazamiento, un fraccionamiento, puedes pedir un préstamo, puedes constituir como garantía una hipoteca unilateral a favor de Hacienda, sí, pero es que la hipoteca hay que pagarla, es que el $500.000 hay que pagarlo, y a lo mejor te pilla en un momento de tu vida que dices, no sabes lo que digo, que no Vale. quiero complicar, que no quiero complicar. Esos casos, pero normalmente no sucede, ¿eh? Conviene pagar el impuesto, aunque estoy muy en contra del impuesto de sucesiones, totalmente en contra, pero no puedo decir que sea causa suficiente para renunciar a una herencia por tema económico. Ya. Sí, yo los casos que había visto, bueno, en la tele y demás, eran tema de heredar lo típico, una casa en un pueblo perdido, que claro, Mira, yo conozco el caso de un señor de aquí, de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Castellón, que heredó un palacete en un pueblo, la típica casa señorial, que era, pues bueno, era de su tío. La casa no tiene ni luz ni agua, ni nunca la tuvo, porque es la típica casa que tiene una fachada deslumbrante, que está muy bien, pero ya está. Se lo valoró, aceptó la herencia sin pensar, se lo valoraron en un precio el triple de lo que valía, Esa es otra. el triple. Como era un señor mayor, se confió, fue a la oficina liquidadora del registro de la propiedad y dijeron, no te preocupes, ya lo arreglaremos. Luego devino firme la resolución y acabó perdiendo el patrimonio de él y tiene embargada la jubilación. Madre mía. Claro, ¿qué ocurre en estos casos? Y dice, bueno, es que es mejor renunciar. No, no es mejor renunciar. Tenía que haberse asesorado legalmente bien, porque tendría que haber dicho, haberse opuesto a la valoración de Hacienda. Es decir, no, esa casa no vale 200, vale 60. Y a razón de 60 voy a pagar, pero dejó pasar los plazos, fue negligente. Negligente por confiado, ¿vale? No porque fuera un irresponsable, porque no lo es una extraordinaria persona, pero confió y además no da crédito a que en su país estas cosas sucedan. Ya. No, le ha costado encajarlo. Pobre hombre. Y ya nos diste una pista, ¿no? Pero ¿qué opinas de las críticas que hay a la mera acción de dejar algo en herencia, ¿no? Hay gente que dice que eso es injusto porque quiere decir que la gente empieza en la vida con ventaja. ¿Qué te parece toda esta retórica? Vuelvo a la envidia, pero voy a contestarte con las siguientes preguntas. ¿Qué pensamos de proveer a los hijos de la mejor educación, salud, alimentos? ¿Qué pensamos de eso? ¿Qué pensamos de proteger a nuestros familiares enfermos? ¿Qué pensamos de si tenemos un hijo con síndrome de Down o con parálisis cerebral u otra discapacidad física o sensorial? ¿Qué pensamos de todo eso? Pues en las herencias eso queda protegido cuando no estemos. Y el que está en contra de eso, desde mi punto de vista, y es mi opinión, es de absoluta inmoralidad, de absoluta inmoralidad. Y como consecuencia, detrás está la destrucción del derecho de propiedad, que desde mi punto de vista es un pilar fundamental de las sociedades civilizadas, porque lo contrario es colectivismo, comunismo, es decir, bueno, además socialmente las herencias permiten
la conformación, creación, generación, conformación, consolidación del patrimonio en capital. Y tener capital no es dinero, capital. Capital hace que las sociedades sean más prósperas. Y sociedades más prósperas hay más libertad. Claro. Eso es lo que pienso. Entonces, si no, es decir, si creamos leyes para que no haya derecho de herencia, no haya propiedad, yo pues no voy a ahorrar nada. Cuando me muera prendo fuego a la casa. ¿Para qué? Si no va a ser para mí ni para ningún ser querido, si se lo va a quedar cualquiera. ¿Y qué pasa? Pues que no se cuidan los edificios. Podemos ir a cualquier país comunista y ver cómo están los edificios, ¿eh? ¿Qué pasa yo tengo una persona, no yo, una persona que tiene una empresa con 200 trabajadores. ¿Crees que es empresario? No tiene hijos, le da igual, no tiene nadie quien heredar. ¿Creemos que le da igual lo que sea de sus trabajadores? No. Si eso se lo queda el Estado, ¿qué puede pasar con una empresa que es la que del Estado? Una empresa que fabrique puertas, por ejemplo, ¿eh? O inyección de plástico o cualquier otra industria. ¿Qué puede pasar? Que cierre y pierdan todos el trabajo. Eso es lo que puede pasar, ¿vale? Vamos a ver, a mí, ¿ves? Los argumentos que dan los que están en contra es que el otro recibe, ¿eh? Es injusto que éste reciba. Bueno, hay herencias que se pierden, ¿eh? Y hay gente que nace sin nada y crea imperios. Es decir, bueno, sí que es verdad, la vida es injusta. Bueno, porque ¿qué te parece que uno nazca bajito y moreno? Mejor rubio y alto. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Le cortamos las piernas y le tintamos el pelo? No, y además es que, si te das cuenta, ellos nunca son los privilegiados. O sea, una persona que está en Kenia podría decir, es que tú, solamente por nacer en España, has tenido acceso a esto, a esto, a esto, y yo no. Entonces, ¿qué haces tú para compensarme por esos privilegios? Ellos nunca son los privilegiados, siempre son los demás. ¿Qué podemos hacer para evitar la pobreza? Es que el problema no es de igualdad o desigualdad, el problema es de pobreza. Claro. Pobreza y riqueza. En un país en una familia en la que todos son prósperos, pues todos son prósperos. Unos más que otros, bueno, ¿y qué? ¿De acuerdo? Que seamos iguales ante la ley, pero no ante el resultado. Que cada uno, esa es mi opinión, ¿vale? Reciba el fruto de su esfuerzo. Es que yo... Sí, sin más. Estás hablando con un liberal, no puedo... Y nací en una familia muy humilde y todo lo que tengo lo he hecho yo. Y he sido de los que trabajo desde los 16 años, he estudiado y trabajado. Claro. Es que venga, que te venga alguien a ti decir que no, que es injusto que dejes lo que has hecho a tus descendientes. Es claro, que es... pero ya luego dicen, bueno, y es que... Y te ponen a poner casos. Claro, hay excepciones. Claro que hay excepciones. Con una persona con discapacidad, claro, niños enfermos, por supuesto, la tercera edad, pues hombre, no vamos a dejar a la gente, aunque se hayan equivocado, aunque haya sido merecida que han llegado a la edad porque han sido unas manos rotas, aún así la compasión existe y somos compasivos, ¿de acuerdo? Pero si tienes dinero, puedes, además de ser compasivo, ayudar, porque tú decides a quién ayudas y a quién no. Cierta protección social, yo no soy ningún ogro, claro que sí, pero el expolio a todo el que prospera para repartir a todo el que está tumbado al sol, pues no, eso pues no puedo estar de acuerdo. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? Dejando de lado un poco el tema de herencias, el otro día vi una publicación que pusiste en LinkedIn que dices que es un gráfico que te envió, creo que dijiste un asesor laboral, no sé si te acuerdas. No, un asesor financiero. Financiero. ¿Sabes de la encuesta, la gráfica de la que te hablo? Sí, vale. sí. Sí, la voy a poner en imagen en este momento. Y me gustaría un poco comentar la reflexión que hiciste, porque tú decías, viendo esta gráfica de variación de salarios, precios y poder adquisitivo entre 2001 y 2021, es decir, los últimos 20 años, y tú decías que tenías la sensación de vivir en el día de la marmota. Pues sí, Andrea, porque mira, tengo recién cumplidos 50 años y tengo la sensación de que sí que es verdad que yo viví desde la adolescencia pues hasta los 30 años cierto progreso en España. Notaba que íbamos a más. Después, de los 30 a los 30 y largos, 40, que llegó el crash inmobiliario, sí que vi que España
se estaba perdiendo la cabeza, nos estábamos endeudando, había la burbuja inmobiliaria y echo la vista atrás y lo que observo es que no hemos avanzado. Eso lo observo, ¿no? Y que hay mucha atrofia administrativa, hiperregulación, que es difícil emprender, que hay muchas trabas y sobre todo que hay un sentimiento muy extendido de que el Estado me tiene que arreglar la papeleta. Y sería ideal que fuéramos todos ciudadanos de Kuwait, que solo por haber nacido allí sale petróleo y no hace falta hacer más. Pero es que eso es muy pernicioso para el individuo. Y en el caso de un país como el nuestro, además es, con toda seguridad, nuestra ruina, porque endeudarse tiene un límite. Entonces, tengo la sensación de que estamos pues eso, Sí. Lo que que no es va a que mejorar. yo creo que la gente tiene la sensación de que los estados se pueden endeudar indefinidamente, porque sí que es verdad que, digamos, a priori, una persona no nota que el Estado se endeuda cada vez más. Entre comillas, no pasa nada porque eso pase. Pero cuando vemos gráficas como estas, donde vemos lo que han crecido otros países en los últimos 20 años y nosotros que fuimos para atrás, pues ahí sí que te das cuenta, ¿no? Y es como esta historia de la rana que si la metes en una olla de agua hirviendo salta, pero si la metes en una olla con agua templadita y poco a poco vas calentando el agua, no salta. Pues yo creo que nos ha pasado eso. La verdadera tristeza que tengo con lo que está pasando en España, en Italia y en otros países de la Unión Europea, no somos los únicos, es eso, que somos la rana hervida poco a poco. Estamos adormecidos, nos están adormeciendo, nos conviene mirar a otro lado, también la población mira a otro lado y cuando venga el día no serán en quiebra y en revolución, será simplemente que nos habremos empobrecido como le ha pasado a otros países como Argentina, Venezuela, muchísimos países a lo largo y ancho del mundo, y dirán, bueno, ¿cómo un noruego o un danés vive así y nosotros así tan mal? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo que hemos hecho? Todos los días lo hemos hecho mal durante tantísimos años. Yo, claro, a veces pienso y digo, y lo manifiesto, quiero que exista un default español, que haya para que espabilemos, pero lo que No me sé. da tristeza es que va a ser que no, que va a ser... Mira, si España, cuando la gente dice, no, es que el endeudamiento es el 120% del PIB. Y bueno, vale. Si el endeudamiento es el 120% del PIB y la renta per cápita media española es el 25.000, oye, que debemos cada español 35.000 euros. Dice, bueno, pero yo no lo debo. Claro. No, mentira, sí lo debes tú. Y claro, 130, vamos a decir 30.000 euros, que es más, son 35.000 por habitante. En una familia de 4 miembros, 30.000 euros son 120.000 euros. A un 5% de interés, cuando se ponga otra vez la prima de riesgo, a un 5% de interés, es que solo de intereses esa familia tiene que saber, oiga, de todo lo que usted paga de impuestos, porque usted paga muchos impuestos, aunque no se dé cuenta, porque el IBI, el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto de circulación, sí, el impuesto a la gasolina, de todo ese dinero que pagan. Oiga, que una parte enorme va para pagar intereses a quien nos lo ha prestado, que a lo mejor vive en Minnesota, el que nos lo ha prestado porque nos ha comprado los bonos, o vive en Berlín, o vive en Tokio, o vive en España porque ha comprado letras del tesoro, ¿de acuerdo? Y mientras se va ese dinero a pagar intereses a personas que sí ahorraron y nos lo han prestado, no se invierte en lo que decís o lo que dicen que se está invirtiendo. No se invierte en carreteras, en infraestructura, en investigación, en una sanidad correcta, en una educación correcta. Ya, lo que pasa es que mucha gente esto no se va a dar cuenta hasta que salga un presidente del gobierno, no sé cuál será, y diga, señores, estas, digamos, ayudas / pensiones para lo que sea, a partir de mañana recortadas al 50%. Hasta que no pase algo gordo, no... No va a suceder. Solo puede ser por un default muy exagerado, por una quiebra del Estado. Ocurrió en Grecia y no lo han podido solucionar. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es la perversión de los sistemas democráticos. Los hay con graves errores en su creación. Nuestro sistema electoral
O sea, democracia, a todos nos gusta la democracia. A mí el primero. Pero luego el sistema electoral puede desvirtuar la democracia. Aquí en España se ha producido la partitocracia. Aquí los diputados y senadores se eligen en 5 despachos. El despacho de un partido, el despacho del otro, el Partido Popular, el Partido Socialista, algunos menores, el PNV y, bueno, los otros regionalistas o nacionalistas. En 6 o 7 despachos se deciden las listas electorales de absolutamente todas las circunscripciones electorales de España. Y luego está la ley DONT. ¿Qué pasa? Nadie puede proponer una reducción de gastos porque tenemos 9 millones de pensionistas. ¿Quién proponga reducir las pensiones, ajustarlas, simplemente no va a salir? No va a salir. Aunque el pensionista puede pensar, a muchos de ellos, si es verdad, es que esto no tiene sentido. Lo que no puede ser es que cobre yo más que mi nieto. Yo cobrando la jubilación y mi nieto trabajando, pues mi sueldo es superior al de mi nieto. ¿Cuántos jóvenes tiene que haber para poderme pagar a mí? Es decir, ellos, creo que muchas personas mayores lo llegan a entender, pero el interés personal del votante en su intimidad, el voto secreto, dice, bueno, si eso ya cuando me muera yo, ya que lo arreglarán los que vengan. Entonces, tenemos una trampa, la propia degeneración del sistema, que yo le digo que en España lo que hay es una partitocracia o un sistema democrático, una democracia con sistema partitocrático, nos impide, estamos bien jodidos. Me río, pero... No, es un tema que soy abogado, conozco muy bien, me encanta el derecho constitucional comparado, por diversión, por hobby, me intereso mucho del resto de sistemas electorales de muchísimos países, repúblicas o monarquías parlamentarias, sistemas presidencialistas en general, y estamos fastidiados. Hemos caído en una trampa. Se diseñó, desde mi punto de vista, en la transición, un sistema, creo que con buena voluntad, pero defectuoso. Es como cuando te equivocas de camino, nos equivocamos. Y por eso pienso que la única forma de solucionar esto es si ocurre algo traumático. O sea, una quiebra brusca, muy repentina, muy encascada, que cree... Pero eso también tiene un riesgo, puede ir a peor. O sea, ante una revolución puede ser a mejor o a peor. La solución que salga de ahí puede ser peor. Claro, hay muchos países que ante situaciones muy bruscas y lamentables han optado por totalitarismos, de un signo o del otro, me da igual, ¿vale? O sea, una crisis te puede hundir del todo, te puede degenerar, te puede generar más odio o te puede hacer mejorar. Desde luego, hervirse poco a poco solo te va a llevar a un sitio, a empobrecerte. Sí. Bueno, pero tendríamos que poner algún mensaje positivo, ¿no? Sí. Yo creo que en este país es un gran país. Confío mucho en la gente joven. Yo tengo en el despacho gente joven, son estupendos, son personas extraordinarias, ¿de acuerdo? Y tenéis que volver a España. Tenéis que volver a España porque... creo que tenemos un grandísimo potencial y te doy la enhorabuena y las gracias porque con tu difusión ayudas a que cada vez más gente, sobre todo los jóvenes, ¿no?, vayan despertando. Y los jóvenes que nos estén oyendo, pues que hablen de estas cosas con sus mayores, con sus padres, con sus abuelos, ¿vale? Porque creo que está habiendo una gran injusticia generacional. Creo que la está habiendo. Que no digo que sea intencionada, digo que es... No. Y yo creo que mucha gente muchas veces se comete el error, y yo lo veo mucho en Twitter, de culpar a las generaciones que ahora son pensionistas y no. O sea, esa gente hizo lo que tenía que hacer, trabajó toda su vida y le dijeron, pues ahora vas a cobrar una pensión. Pues ya está, pues ¿qué van a haber hecho, no? O sea... para mí el problema y a donde hay que dirigir las iras es al sistema, o a los políticos, no a la gente que cobra la pensión. Claro, tiene que haber desde mi punto de vista, ¿no?, deberíamos de ser todos conscientes de que hay que ajustar, reequilibrar la situación y todos tenemos que arrimar el hombro. Entonces hace falta líderes con mucha capacidad pedagógica, enseñar pedagogía social, explicarle a todos los afectados, que somos todos,
¿Qué hay? Un buen diagnóstico, explicar bien el diagnóstico y luego las recetas y ceder todos, Sí. porque si hay que pagar 100 y somos 100, pues mejor que paguemos uno cada uno de nosotros que no uno querer que los pague los 100 uno solo, porque Sí, se dirá, no me da la gana, o 50, entre 3 pagan 50 y los otros 50 los pagamos entre los otros 97. No, hombre, así no va a haber acuerdo. Entonces necesitamos pedagogía social y mucha solidaridad. Sí, eso lo pienso yo mucho porque hay gente que dice, que es como muy pesimista, ¿no? Y dice, no, porque este tema, las pensiones en España es tabú. Yo creo que depende mucho de cómo lo comuniques y cómo lo expliques. Lo que pasa es que Sí, no ha habido nadie que lo explique bien. claro, Nadie político, quiero decir. claro, es que, y luego soy muy crítico con la clase política, lo tengo que ser, lo tengo que ser, no hay filtro de acceso a la política, cualquiera puede ser elegido, ¿de acuerdo? No, puede ser concejal de Hacienda y Tributos de un ayuntamiento de 50.000 personas y no saber ni sumar. Puede ser concejal de policía y no haber hecho ni el servicio militar. Puede ser concejal de sanidad y no tener ni estudios primarios. Es decir, y así podríamos estar. Puede ser ministro de consumo y ser... En Sí, fin, sí, sí. Ya, una ya persona sabes. que odia el consumo, el ministro de consumo, una persona que odia la sociedad consumista. Bueno, o que un modelo de consumo de ejemplificador es Cuba, ¿no? A mí eso me quedó grabado cuando Sí, lo sí, leí. sí. Pues, En fin. pues así nos va. Pues bueno, yo sí que me gustaría cerrar con un mensaje optimista porque creo que todas estas ideas cada vez se difunden más, se comparten más y como dices, creo que los jóvenes están, digamos, las están absorbiendo bastante bien. Así que Sí, sí, sí. Yo muchísimas rompo una gracias. lanza por los jóvenes, ¿eh? Sí, Porque los claro que hay sí. que son fenomenales y valen un montón. Sí que es verdad que la escala de valores de ellos o de un chaval de 20 años es diferente a la de su abuelo o a la mía, que soy, Bueno, podría ser normal. su padre, ¿no? Pero que valen Pero mucho. también la tuya era diferente de tu padre y de tu abuelo. Sí, Cada sí, 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 generación sí. tiene sus cosas, sus retos, sus características. Yo es que esa cosa de criticar a una generación entera, no, la verdad que no me No, gusta, pero no. bueno. Pues bueno, a ver, muchísimas gracias y nada, estamos en contacto. Hasta luego.